Birlip, 7 de enero de 1945. Comentario sobre la memoria. En una ocasión el señor G dijo, exactamente, refiriéndose al primer choque consciente: el hombre ha de recordarse a sí mismo y ha nacido para hacerlo así. Si me preguntan de qué trata el trabajo en esta etapa, trata del recuerdo de sí. En este lugar, en las 3 octavas, algo falta en el estado actual de la humanidad. Por consiguiente, es necesario producir el choque del recuerdo de sí, que debe ser producido naturalmente. La dificultad es que, aunque las gentes empiecen a comprender qué significa el recuerdo de sí, olvidan recordarse a sí mismas. Es necesario crearse una memoria para el recuerdo de sí, y por esta razón es preciso tener muchos despertadores para que nos despierten. Aun cuando las gentes deseen recordarse a sí mismas, olvidan recordar que tienen que recordarse a sí mismas. En otra oportunidad, el Señor habló de las diferentes clases de memoria que tenemos, y al comienzo de su enseñanza nos explicó que es preciso observar las diferentes clases de memoria en nosotros mismos. Dijo que cada centro, cada parte de un centro, y cada subdivisión de un centro tenía su propia clase de memoria. Esto quería decir que cada yo tenía su propia memoria porque los yoes están dispuestos en cierto orden y viven en esas diferentes partes de los centros. Tenemos, por ejemplo, memorias muy triviales que en realidad pertenecen a las pequeñas partes de los centros. Recordamos, por ejemplo, cómo en una oportunidad hemos perdido el ómnibus, un tren, aunque haya pasado mucho tiempo. Ahora bien, el Señor O dijo que todas las memorias son necesarias, pero habló sobre la educación de la memoria, diciendo que, si solo pudiéramos recordar las cosas sin importancia no podríamos recordar las cosas importantes, y que si siempre viviéramos en los pequeños yoes no podríamos, por ejemplo, recordar el trabajo. Dijo que cada parte de un centro es útil excepto la parte negativa del centro emocional. Agregó que la parte negativa del centro emocional está dividida, desdichadamente, en partes menores y en partes mayores tal como las otras partes de un centro. La parte mayor o más interna de la parte negativa del centro emocional es capaz de recordar los insultos durante toda la vida de una persona. Esta no es una memoria trivial. Por el contrario, las emociones negativas tan profundas hacen que un hombre espere durante años la oportunidad de vengarse. La razón por la cual es tan persistente es que está en los yoes mayores que pertenecen a las partes negativas del centro emocional. Los pequeños yoes olvidan. Los grandes yoes recuerdan más persistentemente. Algunas personas tienen una memoria negativa tan profundamente asentada que destruye su vida. Habrán conocido gentes que dicen que nunca olvidan ni perdonan. Es curioso cómo se enorgullecen de decir tal cosa, pero es lo mismo que si tuvieran una profunda úlcera que siempre las mantiene oprimidos, y les impide toda nueva manera de pensar y sentir. Dejaremos de hablar ahora sobre las formas desagradables de la memoria que llenan nuestra vida. Reflexionemos sobre las diferentes clases de memoria de cuya evidencia no cabe dudar. Ya que cada centro y cada parte de un centro y cada subdivisión de un centro tiene una diferente clase de memoria, es de esperar que en la vida podamos observar diferentes clases de memoria. Por ejemplo, algunas personas tienen buena memoria para la música de las canciones, pero no pueden recordar las palabras de una canción, mientras que otras personas pueden recordar las palabras pero no la tonada. Aquí hay, obviamente, 2 diferentes clases de memoria. Además, algunas personas suelen recordar las tonadas comunes y otras pueden recordar óperas enteras. Aquí nuevamente tenemos diferentes memorias, de las cuales cabe decir que aquellos que recuerdan las canciones ordinarias recuerdan con una pequeña parte de un centro y aquellos que recuerdan óperas enteras recuerdan con una parte mayor. Por lo demás,
Algunas personas suelen recordar muy bien las cifras, impersonal o personalmente. Recuerdan cosas impersonales como la deuda nacional o, más personalmente, la tasa de interés de alguna inversión o, aún más personalmente, el precio del boleto para ir a algún lugar. Imaginan las cosas en cifras y calculan. Esta es una memoria muy diferente del cálculo matemático o de las altas matemáticas. Están conectadas unas con otras, pero las matemáticas están ubicadas en la parte superior del centro. La capacidad de pensar en cifras puede ser situada en el centro formatorio, pero la capacidad para las matemáticas es preciso ubicarla, por lo menos, en la parte emocional del centro intelectual, y la capacidad para las matemáticas superiores, probablemente, en la parte intelectual del centro intelectual. Recordaremos después lo que se ha dicho acerca de las diferentes partes de los centros y sus subdivisiones. Ahora bien, algunas personas tienen una muy buena memoria para los rostros, probablemente, sin nombres conectados. Por otra parte, ciertas personas suelen recordar muy bien los nombres. Se puede tener muy buena memoria de todo lo que ha sucedido en la vida, pero solo con relación a los eventos exteriores, mientras que otras personas no tienen esta memoria muy clara, pero recuerdan sus estados psicológicos, cómo se sintieron, qué pensaron. Algunas personas no pueden recordar un libro, pero recuerdan las ideas contenidas en él. A veces hay formas de memoria muy desarrolladas, como se ve en los niños prodigios que suelen recordar, por ejemplo, toda la columna de un diario que se les leyó una vez, o que tienen una extraordinaria memoria para las fechas históricas. En términos generales, la memoria prodigiosa de este limitado tipo es una mala señal, ya que se convierte en el desarrollo precoz de una pequeña parte de un centro a expensas del desarrollo de todas las otras partes. Hay muchos ejemplos de diferentes clases de memoria, pero es imposible mencionarlo aquí, aunque les aconsejo que examinen en qué aspectos es buena o mala su memoria. Todas las memorias tienen su función. Lo importante es comprender que esas clases diferentes de memoria tienen diferentes cualidades. El Señor dijo una vez que algunas personas gustaban de ser distraídas como aquel profesor que siempre olvidaba su paraguas. Se refería a la idea del hombre equilibrado en quien todos los centros trabajan igualmente, esto es, el hombre que no es parcial ni unilateral. Dijo que era necesario, si dicho profesor llegara a venir al trabajo, que no se olvidase de su paraguas, pues significaba que le faltaba algo. Ahora bien, es preciso comprender, primeramente, que hay diferentes clases de memorias y que debemos ser capaces de recurrir a ellas en caso necesario. Por ejemplo, en este instante, tal vez no recuerde muchas cosas, pero debo ser capaz de recordarlas cuando tenga necesidad de ellas. Quiero decirles algo que quizá no comprendan sobre la memoria. La memoria no siempre quiere decir que se recuerde todo, tal como tomar el ómnibus, hacer un ave, sumar números, manejar un coche, lo que se llevó el año pasado, o lo que se aprendió en la escuela. La memoria es algo a lo cual recurrimos en el momento apropiado. Un hombre con buena memoria significa un hombre que tiene buena memoria disponible, a la cual puede recurrir a su debido tiempo. No quiere decir un hombre capaz de recordar todo al mismo tiempo. En este momento, por ejemplo, no uso mi memoria, no recuerdo nada. Si algún pequeño yo papagayo dice, no recuerda nada, y lo extraordinario es que tantos pequeños yoes mecánicos nos tienen de este modo, es preciso aprender a no prestarle atención. La atención siempre significa el empleo de la fuerza. Por esta razón, la memoria puede ser comparada a una gran biblioteca, o, para emplear una expresión del trabajo, a un gran número de rollos de fonógrafo, todos ordenados de cierto modo. Nuestros centros están llenos de rollos de fonógrafo de toda clase, y, cuando recordamos, uno de esos rollos gira y nos habla.
En esta biblioteca de rollos de fonógrafos o libros, un hombre dotado de buena memoria sabe en qué sección puede encontrar lo que desea. Todos conocemos ese estado en que se siente uno cuando quiere recordar algo pero le es imposible momentáneamente. Esto quiere decir que es preciso encontrar la entrada de la biblioteca, ir a la sección correcta y al piso correcto, porque la memoria está en diferentes pisos, esto es, hay una memoria superior y una memoria inferior. Así la memoria se asemeja, generalmente, a una biblioteca. Esta biblioteca está dividida en muchos pisos y secciones. Un hombre dotado de buena memoria conoce en qué sección, en qué piso, puede encontrar el libro que desea. Quizá le tome algún tiempo, pero si ha recibido sus impresiones hasta cierto punto conscientemente, será capaz de encontrar el libro que eventualmente necesita. En cambio, si ha recibido sus impresiones mecánicamente, esto es, sin ningún interés ni afecto, no será capaz de encontrar lo que busque en esa biblioteca, por más que ésta se encuentre bien ordenada. Su biblioteca está ordenada, pero él es desordenado en lo que concierne a la biblioteca. Así como todos sus centros y partes de centros ya están allí y fueron colocados en un orden correcto, así toda su vida está registrada y organizada en él en un orden correcto, pero no está en contacto con ella. En el momento de la muerte, a veces recordamos todo, vemos todo, conocemos todo. Vemos todo lo que ha resultado de ello. Está todo allí en el cuerpo-tiempo. Asimismo, cuando tenemos momentos de despertar, discernimos cómo las cosas están correctamente ordenadas y cómo nos identificamos equivocadamente con ciertas cosas que carecen de importancia. A no ser que las cosas estuvieran correctamente ordenadas, no podríamos verlo, no conoceríamos que las hemos ordenado equivocadamente. Pero no hablamos de la gran memoria, de la memoria plenamente consciente, de ese libro de vida que es abierto en el momento de la muerte. Cuando es abierto, en él, todo está ordenado correctamente y según él seremos juzgados por nosotros mismos. Ocupémonos ahora de la memoria emocional. Como es sabido, la memoria emocional puede dividirse en la memoria que pertenece a la parte negativa y la que pertenece a la parte no negativa del centro emocional. Muchas veces pensé que este es uno de los más sorprendentes ejemplos de diferentes clases de memoria. Cuando somos negativos hacia una persona, es extraordinario cómo las cosas desagradables y aparentemente olvidadas desde hace mucho tiempo, se presentan en la esfera de nuestra conciencia y desean escapar a través de nuestra boca, aun cosas a las que creíamos terminadas y olvidadas desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, cuando recobramos nuestra sensatez, no podemos comprender cómo nos hemos comportado de tal manera. Estamos embargados por sentimientos contradictorios que, muchas veces, toman una forma estúpidamente exagerada y se expresan en un sentimiento muy inútil, el que, desde luego, hace que sea mucho más fácil ser negativo otra vez, porque creemos habernos justificado a nosotros mismos. Es solo la falsa personalidad la que se ha justificado a sí misma. El único remedio para esta situación es ver las mismas cosas en uno mismo, esto es, a través del conocimiento de sí, o reunir todo lo que se conoce acerca del buen lado de una persona y confrontar los propios sentimientos negativos con ello. Al parecer, siempre vemos a las personas de una manera o de otra, y esto ocurre hasta con la gente que imagina ser muy tolerante. Las dos clases de memoria en el centro emocional deberían ser un tema de continuas experiencias conscientes para todos ustedes. Nunca hay que creer en los estados negativos y sus memorias, porque están siempre equivocados, son parciales. Y es menester recordar a sí mismo que tales memorias, si llegan a ser activas y dominan a un hombre, destruyen su desarrollo, porque nadie puede desarrollarse por medio de las emociones negativas y sus memorias.
Es preciso descartarlas sin discusión alguna, del mismo modo que se desecha una cosa que huele mal. Esta purificación del centro emocional y sus memorias es muy difícil y exige mucho tiempo, pero si uno mantiene claramente las ideas del trabajo ante sí, y recuerda que las emociones negativas solo dan origen a emociones negativas, si recuerda que la violencia solo puede crear una nueva violencia, si recuerda que nada real puede crecer en las partes negativas del centro emocional, excepto mentiras y falsedad, si recuerda que nadie puede alcanzar ni siquiera un vestigio del yo real mientras esté emponzoñado, lleno de odio, autocompasión y depresión, entonces quizá, muy gradualmente, teniendo presentes todas estas cosas como también la idea integral del trabajo, será capaz de abreviar esa suciedad debe ser eliminada antes de que el cambio de la mente se haga posible. Pero primeramente es preciso observar los propios estados negativos. Encontrará muchas gentes que le aseguran que nunca son negativas y aún otras, que se pasan la vida gozando plenamente de sus emociones negativas. Les recordaré lo que el Señor dijo una vez sobre las emociones negativas. Hablaba de las falsas escuelas en que se dan reglas imposibles de observar. Dijo, exactamente. Es muy fácil decir en una escuela que la gente no tiene derecho a ser negativa, aunque se acepte que el hombre puede actuar lo mismo. Un hombre que bajo cualquier circunstancia no se vuelve negativo, es ya un hombre consciente. Lo que les digo es esto: tienen derecho a no ser negativos. Ahora bien, si se es estúpidamente sincero, y se expresa simplemente los pensamientos y sentimientos negativos en todas las situaciones, no se es un hombre ladino. Siempre cabe la posibilidad de sumergirse en cualquier situación con todas las maneras comunes y negativas de tomarla. Lo que tenemos que aprender en el trabajo es a tomar las situaciones de un modo más consciente para atravesarlas sin identificarnos completamente con ellas. Como es sabido, nos identificamos muy fácilmente con nuestros estados negativos. Aquí tenemos que recordarnos a nosotros mismos, tenemos que recordar lo que el trabajo nos enseña. Debemos empeñarnos en no reaccionar mecánicamente, y pensar en lo que significa ser más inteligentemente sincero. Para ser inteligentemente sincero, es menester ser sincero en nuestra comprensión del trabajo. Esto puede ayudarnos mucho, y es ahí donde la memoria es conscientemente aplicada. Es preciso que se recuerde a mí mismo en esta situación, este es un ejemplo de trabajo sobre sí. No es la misma cosa que ser cauto precavido en el sentido de la vida corriente. Tiene un origen muy distinto. Ser cauto en el sentido de la vida es proseguir con la mecanicidad. Se es mecánicamente cauto, pero el ejemplo anterior se refiere a obrar conscientemente contra la propia mecanicidad, contra uno mismo. Fijemos ahora nuestra atención en la memoria del centro motor. Aquí descansan toda clase de memorias extraordinarias. Memoria para caminar, para patinar, para escribir, para hablar, para conservar el equilibrio, para andar en bicicleta, para comer, para coser, para tejer, para hacer todo cuanto es preciso hacer con las manos y los pies. Estas memorias son adquiridas, aunque se nace con algunas, tal como la memoria para mamar. El trabajo nos enseña que los centros nacen en blanco como suave cera, y la vida imprime en ellos sus impresiones. La gran excepción es, claro está, el centro instintivo, que está plenamente desarrollado al nacer. De otro modo la digestión, etc., tendrán que aprenderse. El centro instintivo se ocupa del trabajo interior del organismo y es en sí la representación del cosmos de la vida orgánica en el hombre, o lo que se llama ordinariamente, naturaleza. La habilidad de ese centro está más allá de toda ponderación. Es, por ejemplo, 10.000 veces mejor químico que cualquier químico fisiólogo. Sin este punto de partida el hombre no podría existir en la Tierra.
Primeramente les es dado el centro instintivo y luego un reducido desarrollo del centro motor. No es esta toda la verdad, sin embargo, porque le fueron dados centros superiores plenamente desarrollados, que siempre están trabajando en él, aunque él no esté en contacto con ellos. Representan cosmos superiores en el hombre. Ahora bien, en el centro instintivo están las memorias de la sensación. Algunas personas suelen decir que pueden recordar sus sensaciones. Tal vez sea cierto, pero por propia observación no recuerde una verdadera sensación sino algo separado del cuerpo. Por ejemplo, si pregunto a alguien cuál es la diferencia entre comer fresas o sumergirse en agua helada, reconocerá la diferencia, pero la sensación estará separada del cuerpo, será fantasmagórica. Cuando se come algo que produce determinadas sensaciones de sabor, olor, consistencia, se recuerdan otras sensaciones similares por medio de las asociaciones. Esta es la memoria de las sensaciones. O cuando uno come algo de lo cual le han dicho que es corderito y no lo es, sabe que no es corderito. Esto quiere decir que hay una memoria para las diferentes sensaciones, pero no creo que se pueda activar esta memoria voluntariamente. Las sensaciones solo obran en el presente, del mismo modo como lo hacen todos los sentidos. El pensamiento, por ejemplo, es diferente. Se puede recordar la memoria de un pensamiento que se tuvo ayer, pero diría que es imposible llevar a la memoria una sensación. El pensamiento es independiente de los sentidos, que solo trabajan en el presente del tiempo y, de hecho, hacen el momento presente del tiempo, pero algunos cursos de pensamiento son atemporales y es preciso regresar a los sentidos para saber qué hora es. Si se pudiera llevar a la memoria las sensaciones en su totalidad, nunca nos alejaríamos de las sensaciones agradables, pero en el recuerdo son muy tenues. La gente olvida sus sensaciones muy fácilmente. Así ocurre, por ejemplo, con las debidas a la guerra. Si se pudiera recordar plenamente la sensación de tener calor, nunca se tendría frío. Ciertamente, es posible producir el calor y algunas escuelas de yoga lo enseñan antes que nada, pero se hace por medio de la mente y no a través del recuerdo. Hablemos ahora de la conexión existente entre la memoria y las asociaciones. En relación con este importante tema, es preciso recordar que todas las asociaciones están conectadas con la memoria. El nivel inferior es automático. El nivel superior está conectado por medio de las ideas correspondientes. Por ejemplo, se hace un movimiento rotatorio con el brazo y Lino empieza a hablar de cricket, de cómo arrojó la bola para su onceava. No sabe por qué se le ocurrió hablar de cricket, pero ese movimiento de su brazo despertó, por así decirlo, la memoria del cricket. Esto es automático. Este lado de su vida está trabajando continuamente, solo que no lo advierte. Por ejemplo, si se sienta en cierta posición, puede llegar a ser negativo. Esto se debe a que fue negativo antes estando sentado en la misma posición. Hablaremos más extensamente en otra oportunidad sobre las asociaciones, que son un aspecto de la memoria. Todo lo que fue escrito anteriormente y todo lo que ha de seguir pertenece al estudio de la máquina humana. El trabajo nos enseña que debemos conocer nuestra máquina y tener una vislumbre de cómo trabaja. Cuando nos damos por supuestos, o nos tomamos como un gran yo que es siempre el mismo, nos es imposible trabajar sobre nosotros. Somos como una ciudad llena de personas diferentes, de las cuales algunas son muy molestas mientras las tomamos como yo, y esta ciudad está llena de caminos transitados y no transitados. Comprenderlo no nos lleva a la pérdida del sentido de nosotros mismos, sino a la pérdida del sentido equivocado de uno mismo, o, para decirlo con la frase del trabajo, es preciso comprender que somos una casa desordenada a cuyo frente no hay nadie. Nos ocuparemos ahora de la parte formatoria del centro intelectual, la parte motora. Aquí está la memoria de las palabras, las frases,
todo cuanto nos orienta en la vida ordinaria, los pequeños planes, etc. Todas estas son memorias diferentes que están en subdivisiones, donde viven los diferentes yoes que se ocupan de esos asuntos y están adiestrados para hacerlo. Luego les hablaré de la memoria que radica en las partes superiores de los centros ordinarios, y de cómo difiere con respecto a la memoria de las partes más pequeñas. En primer lugar, es imposible recordarse a sí mismo en los yoes pequeños, y es una mera pérdida de tiempo. De hecho, es peor que una pérdida de tiempo porque arrastra todo el trabajo y lo lleva a un nivel inferior. El trabajo no puede ser recibido por los pequeños yoes que no lo comprenden, y que están volcados hacia la vida y son necesarios para ella. Por eso, si está ocupado en sus diarios quehaceres, y de repente, intenta recordarse a sí mismo, porque sus pequeños yoes papagayos le ordenan hacerlo, uno de esos pequeños y machacones yoes, que le dan un sentido del deber enteramente falso, conténtese con reír de tamaña insensatez. El acto de recuerdo de sí, debe tener cierta calidad emocional. Gracias a esa calidad emocional uno puede colocarse enseguida en las partes superiores de los centros, en los yoes mayores. Estos pueden recordar el trabajo, pueden comprenderlo. Nadie puede trabajar continuamente, solo a ratos. Pero es posible mantenerse ligeramente despierto en todo momento y al menos observarse a sí mismo. La observación de sí debería acompañar a la vida ordinaria, y puede hacerlo así. Pero el recuerdo de sí está en un nivel muy diferente. La observación de sí puede llevar al recuerdo de sí, cuando se advierte que uno se está olvidando de su propósito. Ahora bien, en el recuerdo de sí, toda la memoria del trabajo tiene cabida, no necesariamente en forma consciente sino por medio de un nivel superior de asociación. Los yoes que están en las partes superiores de los centros, tienen una memoria mucho más comprensiva que los pequeños yoes que permanecen, por así decirlo, cerca del suelo y tienen una visión muy limitada. Los yoes mayores pueden recibir 2 o 3 cosas juntas, y relacionarlas entre sí porque tienen una visión más amplia. Por eso la memoria de sus yoes es muy diferente. Son capaces, por así decirlo, de captar un tema en su integridad, mientras que los pequeños yoes solo pueden captar una reducida parte, y por esta razón discuten continuamente dentro de uno mismo y se aferran a contradicciones minúsculas. Es muy desdichado ser juzgado por otras personas, por pequeños yoes, y esto es al fin y al cabo la situación general humana. Se entra en los yoes mayores ya sea por medio de un estado emocional, ya sea por medio de la atención. Una atención dirigida, relacionada con las ideas de trabajo, o hasta un libro que contenga influencias puede ponernos en un estado emocional. Esto posibilita el recuerdo de sí porque nos coloca en una cadena de asociaciones conscientes, adquiridas voluntaria o casualmente. Aquí la memoria de cada cosa es muy diferente porque cada cosa está en un orden correcto. Es maravilloso cuando esto le sucede a uno, esto es, cuando se toca el verdadero recuerdo de sí. Claro está, si uno se preocupa por el recuerdo de sí, o si uno se contenta con hacerlo como si fuera un deber, no se podrá alcanzar este estado, porque se ha partido de un lugar equivocado. Es todo el sentimiento del trabajo lo que hace posible recordarse a uno mismo. Y es, asimismo, toda la memoria del trabajo la que lo hace posible. Pero esta memoria no es la misma que la memoria ordinaria que empleamos para la vida. Es como entrar en otra habitación. Si en aquella habitación no hay nada, no puede haber recuerdo de sí en un verdadero sentido. Si se recuerda su origen y se lo siente emocionalmente, tal vez se toque el nivel del recuerdo de sí, y entonces se podrá recordar muchas otras cosas que había olvidado. Esta es una memoria especial, en la cual las cosas están unidas por estados emocionales similares. Y aquí muchas veces se suele encontrar cosas a las que se creía inútiles.
pero no encontrará ninguna de las cosas que creyó haber hecho bien y por las que merecía reconocimiento. Recuerde que cada centro y cada división de un centro sienten, y que todos esos sentimientos son de calidades diferentes y despiertan memorias. Por eso se insiste tanto en la valoración del trabajo, porque la valoración es sentimiento, y es a través del sentimiento hacia el trabajo, como se puede llegar a entrar en contacto con los yoes capaces de trabajar y recordarse así. El sentimiento por el trabajo se desarrolla mediante la percepción que se tiene de los sentimientos equivocados acerca del mismo. A nadie le está dado sentir correctamente, pero las gentes pueden llegar a ser más conscientes de lo que sienten equivocadamente. Por medio de la separación interior, por la no identificación, por el rechazo de los sentimientos equivocados, se posibilita la entrada de los sentimientos correctos. Cuando hemos experimentado algunos instantes de sentimiento correcto, los recordamos después en la vida ordinaria de una manera invertida, a saber, sintiendo que no hemos logrado el sentimiento correcto. Esta acción de la memoria es la más interesante de todas. Si no nos fuera dado ocasionalmente la percepción interior y la capacidad de experimentar las cosas por encima de nuestro nivel ordinario, no podríamos crecer. Tal como están las cosas, tenemos en realidad vestigios de experiencias que están más allá de nuestro nivel ordinario. Esa es una de las cosas más notables en la existencia humana y señala que en nosotros hay más de lo que somos. Basta reflexionar sobre la octava lateral del Sol para hallar la explicación. Ahora descubrirán por qué, en el trabajo, se considera que la memoria es la más importante de todas las cosas, y por qué es tan importante la purificación de la memoria. Mantener vivo el recuerdo de las cosas inútiles no es emplear correctamente la memoria. Esta debe ser selectiva. En una oportunidad el Señor O, hablando de lo que pediría si le fueran concedidos 3 deseos, dijo: una de las cosas sería la capacidad de olvidar lo que quiero olvidar y de recordar lo que quiero recordar. Ahora bien, olvidamos las cosas reduciendo su importancia y recordamos las cosas incrementando su importancia. Algunas cosas las hacemos pasar hambre en nosotros mismos, y a otras las alimentamos. El trabajo nos enseña a cuáles debemos hacer pasar hambre y a cuáles debemos alimentar. Pero una de las maneras más importantes de cambiar la memoria es la de saldar las deudas viendo las cosas desagradables que atribuimos a los demás y que también existen en nosotros. Este es uno de los principales usos de la observación de sí. Esto detiene el crecimiento de las memorias desagradables y también los cambia. Esa clase de trabajo sobre sí es posible en cualquier momento en que uno se encuentre, y empieza tan pronto como es capaz de advertir el momento en que entran impresiones desagradables, ya sea del exterior, ya sea de la propia memoria.